Hola a todos y todas, bienvenidos a este nuevo episodio del podcast de la línea de investigación en Derecho Internacional desde el Sur Global. Hoy este episodio sobre enseñanza del Derecho Internacional desde el Sur Global. Para este tema precisamente nos acompaña la profesora Paola Andrea Costa, quien ha trabajado inmensamente sobre estos temas, es profesora en la maestría y en la Facultad de Derecho de la Universidad Externado de Colombia y ha trabajado, como les decía, bastante sobre estos temas de educación desde el Sur Global. Es un honor que nos acompañes acá, profesora. Martín, muchísimas gracias por la invitación. Buenos días a todos y a todas. Me complace mucho saber que los estudiantes están apropiando de estos temas y que cuentan con nosotros para adelantar investigación en torno a estos asuntos tan relevantes. Muchísimas gracias, profesora. Hoy, para todos nuestros oyentes, nos acompaña Alejo nuevamente, Sofía, Javier y Luis. Y pues quien les habla, Martín. Así que, bueno, sin más preámbulos, profesora, pues tenemos una serie de preguntas precisamente sobre este tema y creo que podríamos empezar con, pues, ¿qué derecho internacional se ha estado enseñando en Colombia y en Latinoamérica generalmente? Si nos puedes hablar un poco, pues para ir entendiendo cómo funciona y obviamente por qué este enfoque que hemos tenido en la academia, que se ha abordado en la academia, es problemático con base en todas estas visiones. Sí, Martín, creo que de la pregunta se desprende una suposición que es importante aclarar. Me estás preguntando por qué derecho internacional se está enseñando en estos momentos en la región. Y para quienes escuchen este podcast y no estén tan acostumbrados a la lectura desde las teorías críticas del derecho internacional, esa pregunta les puede sonar extraña, porque quizás lo primero que se preguntan es, ¿cómo así que qué derecho internacional? ¿Acaso el derecho internacional no es uno o no es único y no es el que deberíamos estar estudiando en la academia? Y entonces creo que allí resulta importante tener claro que la lectura tradicional del derecho internacional que suele enseñarse en la academia latinoamericana, en la academia iberoamericana en general, es una lectura clásica u ortodoxa que presupone justamente que el derecho internacional tiene una lectura única y que por lo tanto tiene una lectura de progreso y de evolución. Sin embargo, este es justamente uno de los primeros errores cuando hablamos de enseñanza y de investigación en derecho internacional, y es creer que el derecho internacional es unívoco. En Latinoamérica lo que ha ocurrido es que hemos enseñado el derecho internacional desde una perspectiva normativista. Es decir, si ustedes le preguntan a cualquier estudiante de las facultades de Derecho o de las facultades de Relaciones Internacionales, les preguntan a sus profesores o les preguntan a los investigadores o consultan los manuales de Derecho Internacional, van a ver que el derecho internacional suele definirse como el conjunto de normas que regulan las relaciones entre Estados y entre estos y otros sujetos de derecho internacional. Y sí, esa es una definición acertada. Pero hay que resaltar que es una de las posibles definiciones del derecho internacional. Y ahí es donde está el asunto, que la enseñanza se ha diseñado y se ha impartido creyendo que esa es la única definición y creyendo que esa es la única posibilidad de concebir y de usar el derecho internacional. Y eso lo que ha implicado es que partimos de un presupuesto equivocado y partimos de ignorar otras posibles definiciones del derecho internacional y con ello otros posibles usos del derecho internacional. Y eso es lo que hace que entonces cuando se enseñe derecho internacional solo se conciban ciertas perspectivas que además parten de una lectura bastante eurocéntrica o anglocéntrica del derecho internacional y que se desconozcan otras teorías como la propia escuela realista u otras concepciones críticas como las escuelas críticas del derecho en general o las
los enfoques tercermundistas o las aproximaciones tercermundistas al derecho internacional, lo que se conoce como las escuelas del sur global, gracias a la cual ustedes han bautizado esta línea de investigación, y pues al desconocerse esas otras posibilidades, estamos cometiendo desde, en mi punto de vista, dos errores. Lo primero es hacerle creer a nuestros estudiantes que esa es la única posibilidad y que esa es la única alternativa, y por lo tanto negarles la posibilidad de que se abran, de que abran su mente, abran sus ojos, abran sus oídos a otras lecturas o a otras concepciones del derecho internacional que quizás podrían ser muy útiles para comprender, para asir, para enfrentar las realidades regionales. Entonces, eso, digamos, en términos generales, lo que hemos investigado tradicionalmente, lo que hemos enseñado tradicionalmente en la región, es el derecho internacional concebido desde una perspectiva clásica normativista. Y eso lo que ha hecho es que los estudiantes crezcamos, y hablo en plural porque me incluyo, yo crecí así, yo crecí de la mano con grandes profesores de derecho internacional que siguen siendo mis maestros, pero ellos nunca me dijeron que habían varios derechos internacionales. Me dijeron, este es el derecho internacional, y esto es el derecho internacional, y para esto sirve el derecho internacional. Nunca me ofrecieron un abanico de posibilidades, nunca me ofrecieron esas otras lecturas para que fuese yo la que escogiese cuál desde mi ejercicio profesional se ajustaba más a mis convicciones y al tipo de ejercicio profesional que yo quería hacer. Y eso lo descubrí ya muy tarde, ya luego de terminar tanto la maestría como el doctorado en Derecho Internacional, vine a descubrir que el Derecho Internacional se podía leer desde una perspectiva más allá de lo normativista. Profe, pues muchísimas gracias. Coincido en que es importante que desde la universidad o desde incluso pues, maestrías enseñe estos otros discursos. Pero no sé si nos puedes contar cómo, acabas de decir que, claro, te diste cuenta incluso después del doctorado. ¿Cómo fue ese proceso como de darse cuenta que existen otras formas, otros derechos internacionales? Fue una experiencia desde lo personal frustrante y desde lo profesional enriquecedora. Entonces, ¿a qué voy? Claro, yo soy formada en la Universidad Externa de Colombia, como lo digo, tuve unos grandes maestros del derecho internacional, personas sumamente brillantes, pero ellos, me imagino que reproduciendo algo que a ellos también les enseñaron en sus maestrías y en sus doctorados, a mí me enseñaron, me dijeron, el derecho internacional es ese conjunto de normas que bla, 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 y me dijeron, ese es el derecho internacional. No me dijeron, hay varios métodos, o hay varias escuelas, o hay varios paradigmas del derecho internacional, son estos, ustedes cojan. No, nunca me dieron esa posibilidad. Luego, cuando terminé mi pregrado en el externado, hice la maestría de Derecho Público en el externado, me volvieron a repetir ese discurso. Luego, otro de los posgrados que hice es un diploma de estudios avanzados en Derecho Internacional, y luego el doctorado en Derecho Internacional. Y todos mis profesores, maestros brillantes a los que admiro y con quienes en muchos casos mantengo una relación personal, nunca me dijeron es que hay otras lecturas del derecho internacional. Recuerdo que en el doctorado llegó un profesor inglés, Anthony Carty, que sí empezó a hablarnos de derecho hegemónico, y yo decía, este señor, como estaba muy mayor, desafortunadamente yo reaccioné desde los prejuicios y dije, yo creo que este señor ya, o sea, no nos está hablando de cosas coherentes, pero era más una preconcepción personal mía desde la ignorancia. Luego me di cuenta que él tenía razón y que yo no lo supe entender porque nadie me había explicado de qué era de lo que me estaba hablando. Y luego yo, cuando terminé el doctorado, ya había depositado mi tesis doctoral, recibí la oportunidad, recibí una beca de IGLP, que es el International Group of Law and Policy de la Escuela de Derecho de Harvard, en el que nos convocaban a muchas personas de diferentes esquinas del planeta a un seminario en Doha. Éramos más de 200 personas que literalmente veníamos de todas las esquinas del mundo, y allí fue donde tuve ese gran choque, ese gran golpe. Yo iba muy asustada porque sabía que me iba a relacionar con
los rock stars del derecho internacional. Y me senté, el curso fue en enero y recuerdo que pasé todas las navidades estudiando todo el material del curso, muy, muy juiciosa. Y cuando llegué al curso era como si yo no me hubiese estudiado nada del material, pero además era como si yo no hubiese acabado de terminar un doctorado en Derecho Internacional. Yo sentía que me estaban hablando en sánscrito y que no estaba entendiendo absolutamente nada de lo que me estaban contando. Y allí llegó mi primer choque. Y por fortuna uno de los asistentes, de los profesores del curso, era un querido amigo mío, a quien yo sé que ustedes conocen y han leído, y que había estudiado conmigo codo a codo los 5 años de pupitre en el externado, que es Luis Eslava. Y recuerdo que en un almuerzo le dije, Luis, ¿qué está pasando? No entiendo nada. Y entonces Luis allí me dijo, claro, a ti te pasa, yo ya pasé por ahí, yo también me formé en esa escuela clásica y ortodoxa y a nosotros nadie nos advirtió que esto tenía un montón de colores y un montón de matices y te entiendo por completo. Y recuerdo que en esa conversación se empezaron a sumar los colegas latinoamericanos de otros países y todos estábamos un poco atravesando por esa circunstancia, unos menos que otros tuvieron shock porque recuerdo colegas que habían estudiado en Birkbeck, colegas que habían estudiado en Osgood y entonces habían tenido algo de acercamiento a esas lecturas clásicas, colegas de la Universidad de los Andes que tenían algo de acercamiento a esto, pero por lo general todos llegábamos choqueados. Y es en esa conversación en donde sale justamente la idea, un poco, yo fui la que dije, esto tiene que cambiar, yo no le puedo hacer a mis estudiantes esto que me hicieron a mí. Claro, mis profes no me lo hicieron de mala fe, eso está clarísimo, y no les estoy reprochando nada, pero allí fue donde dije, no podemos seguir investigando y enseñando el derecho internacional como lo hemos hecho hasta el momento, y allí nace Redial, que por sus siglas tanto en inglés como en español implican repensar la educación en derecho internacional en Latinoamérica. Y allí fue donde empezamos a hacer los diagnósticos de qué era lo que estaba ocurriendo en la región, y allí fue, digamos, en ese escenario en Doha, y luego pues Harvard nos financió la primera etapa del proyecto, luego nos encontramos allí en dicha universidad, y luego ya nos fuimos sumando colegas que habíamos experimentado lo mismo y que estábamos convencidos de que en cualquier punto del planeta el derecho internacional tiene que explicarse poniéndole a los estudiantes sobre la mesa el abanico de posibilidades. Y nosotros debemos confiar en la capacidad intelectual y política y de agencia que ustedes tienen para que ustedes escojan desde qué esquina del derecho internacional se debe ejercer esta profesión. Pero eso se acentúa cuando estás hablando desde el sur global. Eso se acentúa cuando estás hablando desde Latinoamérica. Es decir, nosotros tenemos una responsabilidad aún mayor de presentarle a los estudiantes ese panorama general. Entonces, claro, ahí surge, por eso digo que eso surgió en términos de trauma, al principio estaba en shock, pero también surge en clave de oportunidad profesional, porque ahí surge un proyecto muy bonito que es Redial, que se ha convertido en una familia profesional y en una familia de amigos, que nos ha permitido crecer mucho y hacer varias publicaciones y varios encuentros y varios ejercicios de catarsis y desahogo, en donde nos hemos dado cuenta que esto no pasa en Colombia, que no pasa en Bogotá, sino que pasa en Tegucigalpa y pasa en La Paz, y ocurre en Sao Paulo, y ocurre en Santiago, y ocurre en Lima, y ocurre en Madrid, y ocurre en Barcelona, y que esto sigue ocurriendo. Entonces allí un poco al ver que todos compartíamos ese escenario, que compartíamos esas angustias y que veíamos una oportunidad allí, pues hemos unido esfuerzos y nos hemos dedicado un poco a contracorriente, y eso hay que decirlo, a intentar enseñar el derecho internacional desde esas otras esquinas. Y aquí es importante aclarar lo siguiente. Eso implica, como lo decía Martí Kosteniemi en la conferencia a la que asistió al externado, en el que hablamos sobre educación en derecho internacional, eso implica que nosotros reconozcamos que hay que enseñar el lenguaje propio del derecho internacional clásico y ortodoxo. Pero una vez enseñamos ese lenguaje, esos conceptos básicos y tradicionales ortodoxos, son los estudiantes los que deciden cómo usarlo. Si usarlo para decolonizar, o usarlo para reivindicar, o usarlo para seguir esa corriente de siempre. Pero es nuestra responsabilidad presentarles esas otras posibilidades y esas otras perspectivas. Esa es un poco la experiencia, o cómo surgió esta experiencia de aprender ya muy, muy tardíamente
lo que era el derecho internacional desde esas otras esquinas. Entonces, claro, ya desde el capítulo anterior anticipábamos, profe, que de hecho ese impacto que ha tenido las relaciones de norte y sur global se puede ver en todo y más que en la enseñanza, que pues obviamente es lo que ocupa ese capítulo, pero no solamente en la enseñanza del derecho internacional, sino en el conocimiento en general y en la lógica sobre cómo entendemos muchos aspectos de la vida hoy en día. Pero hablando entonces de ese abanico de posibilidades que tú nos dices, nos gustaría centrarnos en cómo consideras tú que se debe enseñar el derecho internacional, particularmente desde el sur global. O sea, ¿qué podemos utilizar o cuál es la manera correcta de hacerlo? Por supuesto, rescatando lo que dijiste ahorita, de enseñar el lenguaje, de todo este tipo de cosas y de entender que, aunque debamos tener esto en cuenta, también, por supuesto, es necesario estudiar la perspectiva clásica del derecho internacional. Sí, yo creo que tenemos varios retos entre manos y lo hemos mencionado en varias de las publicaciones de Redial, y es, nosotros tenemos como docentes y como miembros de las instituciones de educación superior una responsabilidad, y es enseñarles un lenguaje básico que les permita a ustedes sobrevivir en el escenario profesional al cual se van a dedicar. Y paradójicamente, ese escenario, esto es como una serpiente que se muerde la cola, porque el escenario profesional es muy ortodoxo y es muy clásico. Y es así porque les hemos formado abogados desde perspectivas ortodoxas y clásicas y no desde perspectivas críticas. Y ese escenario no va a cambiar en cuanto no les enseñemos esas perspectivas. Pero enseñarles solo esas perspectivas sin enseñarles a cómo sobrevivir en ese mundo clásico también sería irresponsable. Entonces, de entrada ahí tenemos un reto. Pero yo creo que se pueden dar pequeños pasos. Yo creo, como lo decía hace unos minutos, yo creo que el primer paso o la primera responsabilidad que tenemos los profesores es por lo menos mostrarles esas otras opciones. Es decir, si yo como profesor quiero mantener mi programa ortodoxo y clásico desde la concepción meramente normativista, lo puedo seguir haciendo, esa es una decisión ética y profesional que es muy válida, pero creo que lo mínimo que debo hacer es en la primera clase decirle a los estudiantes: yo voy a dar mi clase desde esta esquina normativista, pero esta no es la única esquina del derecho internacional. Si tienen interés, o aquí están estas lecturas, o búsquense la vida, ¿no? Eso depende del nivel de responsabilidad de cada profesor. Pero por lo menos debería hacerles ver que ese no es el derecho internacional, ¿sí? ¿Qué fue lo que me pasó a mí? Que a mí nunca nadie me dijo había otras opciones. A mí me dijeron, es eso, no hay otra cosa. Nunca me presentaron un panorama diferente. Entonces yo creo que la primera responsabilidad es por lo menos poner sobre la mesa la existencia de esas otras posibilidades. Y de la mano con eso, entonces, yo creo que se pueden implementar pequeños, grandes cambios que tienen impacto. Una de las cosas que hemos descubierto desde Redial es que el material bibliográfico que viene en cada uno de los programas es per se ortodoxo, es absolutamente masculino y blanco. Yo creo que hacer un esfuerzo, por ejemplo, por feminizar las lecturas, ello por supuesto no implica contenidos críticos per se, es decir, yo puedo poner a una querida profesora que admiro con profundidad, que es Ann Peters. Ann Peters es maravillosa, pero Ann Peters es clásica. Es una clásica del derecho internacional. Pero también puedo usar a Ann Offord, que es otra mujer, pero es desde perspectivas críticas. Entonces yo creo que, por ejemplo, feminizar el material bibliográfico ya es per se un acto de rebeldía, por paradójico que esto suene, en materia de enseñanza e investigación, pero creo que también podría regionalizar el material de lectura y los casos a través de los cuales enseño los asuntos. No es lo mismo explicar mar territorial con, no sé, el típico caso del Mar Muerto, a explicarlo con Nicaragua versus Colombia, por ejemplo. Entonces, también aterrizar incluso esa lectura normativista o esa lectura clásica, aterrizarla a situaciones regionales e intentar leerla desde las necesidades prácticas de la región también podría ser una manera. Entonces, fíjense, yo puedo intentar avanzar un poquito en lecturas críticas sin imprimirle un sello completamente crítico a mi programa, quizás intentando balancearlo con una perspectiva clásica y ortodoxa, si yo contemplo otras posibilidades de lecturas más allá de los manuales clásicos, si yo uso ejemplos que son más propios de la región, si yo problematizo con simples preguntas
las lecturas clásicas del derecho internacional, pueda que yo no entre, el tiempo no me dé para desarrollar a profundidad esas preguntas o esas críticas o esos temas, pero por lo menos dejar en los estudiantes la curiosidad ya podría ayudar. Y de la mano con eso viene un reto muy grande, y lo sé porque pues en el programa de cátedra que construimos para este año hicimos un esfuerzo serio por usar lecturas de mujeres, por usar lecturas de autores latinoamericanos, por poner perspectivas latinoamericanas. Es sumamente difícil porque no hay muchas publicaciones de derecho internacional escritas por mujeres, por indígenas, por afros desde Latinoamérica, paradójicamente. Y más aún, no hay lecturas escritas por mujeres, por indígenas y por afros desde Latinoamérica que tengan una perspectiva crítica. Y casi todo el material de teoría crítica está escrito en inglés. Y ahí tenemos otro problema. Y entonces ya allí hablamos de, si en teoría crítica se habla de los centros y las periferias del derecho internacional, pues en la academia también hablamos de centros y periferias desde la academia. No es lo mismo enseñar derecho internacional en Bogotá o en Sao Paulo, en universidades privadas, que enseñarlo en la Universidad Tecnológica del Chocó o enseñarlo en la universidad, no sé, de cualquier provincia latinoamericana. Entonces, eso también implica retos, conseguir el material, traducir materiales, llevar esta lectura crítica a la enseñanza en lo que se conoce como la periferia en el escenario académico también es un reto, pero eso no lo hace imposible, lo hace un poco más difícil, pero creo que vale la pena intentarlo por lo menos. Muchísimas gracias, profe. Yo creo que implícita, ya nos has comentado mucho también sobre los retos. En esta segunda pregunta abordaste en gran parte los retos que enfrenta una educación crítica. Y no sé si aquí estamos planeando, dale. Pues como que resumiendo todo lo que hemos visto hoy, que ha sido muy enriquecedor, me he dado cuenta, y lo hablamos aquí entre Martín y Javier, y es que viéndolo en la práctica, por ejemplo, en nuestro caso en específico, nosotros vemos derecho internacional y abordamos todos estos temas muy adelante en la carrera, y tuvimos la fortuna de integrarnos a estos temas tan críticos por un acto externo, un equipo de investigación. Entonces, la pregunta que a mí me surge y nos surgía aquí entre todos es, ¿cuál es la importancia de estas líneas de investigación y espacios como este? O sea, ¿cuál es el papel que tenemos que desarrollar nosotros para aportar y como generar más conocimiento y crítica sobre el tema desde el sur global? Sí, Luis, yo realmente creo que ustedes son la pieza angular de todo este proceso, son la clave para este proceso, porque a los profesores ya nos deformaron. Y a ustedes por fortuna los atrapamos, y perdón por usar este verbo, a tiempo. Es decir, ustedes, pues yo los conozco desde el primer semestre de la facultad, ya se volvieron unos señores hechos y derechos, ya están terminando tercer año, este sexto semestre, y por fortuna ustedes tuvieron la ventaja de encontrarse, aun cuando hubiese sido en los pasillos con estos temas, y sentirse llamados o convocados por esto y comenzar a trabajar por estos temas. Si ustedes no hubiesen tenido el interés, la dedicación, el tiempo y el esfuerzo para crear esta línea de investigación dentro de nuestra facultad con esta perspectiva desde el sur global, estos debates no se estarían teniendo en la universidad. Son ustedes los que han impulsado estos debates y nos han llevado a nosotros, a los profesores, a ponerlos sobre la mesa y a enfrentarnos a estos debates. Algunos de nosotros llevamos un par de años trabajando en esto, pero de manera marginal, en algunas clases que son optativas, y que pues no todos se sentían atraídos como ustedes por estos discursos o por estas lecturas o por estas perspectivas. Entonces, pues esos esfuerzos eran marginales. Solo ustedes han logrado articular un equipo de trabajo del que debo decir me siento muy orgullosa, y han logrado mostrar resultados, están haciendo estos podcasts, han hecho los videos, han hecho algunos seminarios,
han logrado ver, sin que ningún profesor los convenciera de esto, ustedes mismos lograron conectar sus anhelos personales y profesionales con esas necesidades propias de nuestro país, de nuestra región, que ustedes creyeron y se dieron cuenta que era necesario verlas desde otras esquinas. Entonces, en ese orden de ideas, este tipo de proyectos son esenciales, son vitales, no solo al interior de una facultad como la nuestra, sino de todas las universidades del país, porque son muy pocos los profesores, y nosotros que hemos hecho el mapeo de esto, son poquísimos los profesores que hablan de asuntos críticos en las facultades de Derecho de Colombia, y son poquísimos los que hablan de asuntos críticos en las facultades de Derecho en la región. Y nuestra única esperanza, yo me cuento como una de esas poquísimas profesoras, nuestra única esperanza de que esto crezca son ustedes. Nosotros soltamos un par de semillas en ese territorio que es un poco árido de la academia ortodoxa, y confiamos en que broten, como es el caso de ustedes, unas plantas maravillosas que luego se reproduzcan y lleven esto allende, y que ustedes, así como nosotros contagiamos a ustedes contagien a sus compañeros y lleguen a contagiar a las nuevas generaciones. Pero sin estos escenarios, en la medida en que la cátedra es muy difícil, es un escenario que cuenta con una carga horaria muy, muy limitada, que además se da muy tarde en la formación profesional, que además nosotros tenemos que prepararlos para que superen las pruebas de estado, y esas pruebas de estado están diseñadas desde las lógicas clásicas, pues en las cátedras no se puede hacer mucho. Es en estos escenarios donde este proyecto tiene futuro, y es gracias a personas como ustedes que la teoría crítica en la región puede llegar a tener alas. Profesor, muchísimas gracias. Gracias por todo. Compartimos definitivamente esos mensajes. Esperamos poder seguir expandiendo todas estas visiones que, como lo mencionabas, son tan importantes para Colombia y para la región en general, para el sur en general. Así que nuevamente, pues agradecerte por este espacio, por tu tiempo, y creo que te seguiremos molestando. Más es una molestia para mí. Ustedes son la manifestación de un proyecto que yo no pude concretar, así que estoy muy orgullosa de este trabajo. Confío en que ustedes van a ser la nueva generación de Redial, porque los que comenzamos con eso por cuestiones profesionales y personales no hemos podido seguir dedicándonos a esto, así que confiamos en que ustedes van a heredar esa batuta y van a transmitir la importancia de repensarnos la forma como concebimos y usamos el derecho en general, pero el derecho internacional en particular. Así que mucha suerte con este proyecto, mucho ánimo, ojalá que se fortalezca, que crezca y que logre llegar a todos los rincones del país, que quizás esta es nuestra primera responsabilidad, llevarlo a las universidades pequeñas, a las universidades de las regiones en Colombia, pero quizás también a esas universidades pequeñas y provinciales en el resto de la región. Así que mucha suerte, mucho ánimo y buen viento y buena mar con este proyecto desde el Sur Global. Muchas gracias a todos por escuchar este episodio. Los esperamos en el siguiente episodio del podcast de Derecho Internacional desde el Sur Global. Y muchas gracias otra vez a la profesora Paola Andrea Costa por este espacio tan enriquecedor